Hola a todos, alumnos de segundo grado, de segundo A, de segundo B, y gente y público en especial que quiera visualizar este pequeño video en relación al tema de matemáticas, de las leyes de los exponentes, también llamado de las potencias, pues sean todos ustedes bienvenidos a esta humilde y sencilla explicación. Así que jóvenes, particularmente mis alumnos del segundo A y del segundo B, voy a apoyarles mandando un video grabado aquí personalmente por su servidor, explicando el tema propiamente de las potencias. Así que vamos a empezar. Ojalá que les sirva mucho este apoyo y este recurso didáctico que van a tener aquí para ustedes. Pues bien, vamos aquí a comenzar. Estamos hablando de que es matemáticas de segundo grado y el tema como tal son el tema de las potencias. Como tal, jóvenes, el tema de las potencias es un poquito extenso, tiene varios subtemas, varias temitas que hay que considerar, así que yo lo tengo dividido el tema de las potencias en los siguientes. Lo que tiene que ver con la multiplicación de potencias de la misma base, es el primer aquí apartado, primer subtema. El segundo es la división de potencias de la misma base. Un tercer tema que tiene que ver con una potencia de una potencia, también conocido como una potencia elevada a otra potencia. Y finalmente vamos a ver lo que tiene que ver con las potencias enteras negativas. Así que como ven, es un amplio badaje de temas lo que hay que contemplar, por lo que en esta grabación voy a enfocarme en las primeras dos para que no se les haga tan complicado. Daré una introducción de lo que tiene que ver el tema de las potencias y explicaré algunos detallitos y finalmente particularizaré las leyes de las potencias en cuanto a la multiplicación y en cuanto a la división. Y en un segundo video haré la parte complementaria que tiene que ver con potencia de una potencia y las potencias enteras negativas. Fraccionarlo de esta manera para que no se nos haga tan pesado, tan cansón el video y le podamos ir entendiendo. Pues bien, en primera instancia, como observan aquí en este dibujo, en esta lámina que observan, dice 5 y un numerito 2. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de cómo se lee esta cuestión matemática y se leería de la siguiente manera. 5 al cuadrado, 5 a la potencia 2. Cualquiera de estas dos formas sería correcta. Este número grandote es el que comúnmente le llamamos base, mejor dicho, no comúnmente, se llama la base, y el número pequeñito es propiamente la potencia o el exponente a la que la base se encuentra expuesto. En este caso, 5 al cuadrado o 5 a la potencia 2 equivale a 25. ¿Por qué? Porque aquí lo tenemos desmenuzado aquí abajo. 5 a la 2 equivale a tener una multiplicación con dos factores del número 5. Ahí está una primera vez. Y ese número se multiplica por sí mismo en dos ocasiones. Así que ahí tendría 5 por 5 serían 25. Entonces reiteramos, 5 a la 2 es equivalente a 5 por 5, que serían 25. O dicho de otra manera, como lo están observando, el numerito, el exponente, nos dice las veces en las que va a aparecer el número 5 en esa multiplicación. Y en este caso, pues serían 2 veces el 5 en forma de multiplicación. Entonces, 5 por 5, 25. Pues bien, este tema tentativamente está para que hoy lunes 19 comience y el próximo lunes 26 de abril se retome la segunda parte, aunque creo que aquí me adelantaré a la fecha para que ya tengan el video propiamente del tema.
Bien, pues comencemos entonces. Ya habíamos dicho un poquito, una introducción a lo que tiene que ver con qué es una potencia. Y aquí lo tenemos nuevamente y en forma de información. ¿Qué es una potencia? Pues bien, una potencia, también llamada potenciación, en esencia consiste en multiplicar un mismo número por sí mismo varias veces. Reitero, y véanlo aquí lo que está marcado en color rojo. Una potencia, una potenciación consiste en multiplicar un mismo número, que es el de la base, por sí mismo varias veces. Ya lo vimos en el ejemplo de 5 al cuadrado y vamos aquí a profundizar un poquito más. El número que se va multiplicando se le llama base y la cantidad de veces que se va a multiplicar la determina el exponente. Reiteramos, esto es muy importante, jóvenes, para que entiendan entonces en esencia qué es una potencia. El número que se va a multiplicar se llama la base. Y la cantidad de veces que se va a multiplicar se le llama exponente. Y lo podemos reiterar, lo podemos ver aquí. En este caso tenemos, de manera matemática se leería 2 a la potencia 3. También se podría leer 2 al cubo. Y entonces significa que este número 2, que representa a la base, se va a multiplicar las veces que diga el exponente, que en este caso serían 3. Entonces, 2 elevado a la potencia 3 equivaldría a tener 3 veces el número 2 en forma de multiplicación. 2, aquí también recordemos que el puntito significa multiplicación. 2 por 2 y por 2. Así que aquí ya nos están apareciendo la cantidad de veces que nos dice el exponente. Volvámoslo aquí a enfatizar. El 2 es la base, se va a multiplicar o va a aparecer en la multiplicación, ¿cuántas veces? 3, que es lo que nos dicta el exponente. Entonces, aquí está la primera aparición del 2, aquí está la segunda aparición del 2 y aquí está la tercera aparición del 2. Entonces ahí está, el 2 apareció en 3 ocasiones, que fue la que nos dijo el exponente. Y ya solamente pues hay que multiplicar. 2 por 2 serían 4 y después ese 4 por 2 que me hacía falta en la multiplicación, pues llegaríamos a el 8. Y de esta manera, jóvenes, en esencia esto es una potencia, esto es elevar un número a una determinada potencia, es realizar multiplicaciones usando un mismo número que es la base, cuantas veces nos dicte el exponente. Bien, vamos aquí a continuar. Veamos también otros ejemplos complementarios. Pues bien, ya habíamos visto un poquito este. ¿Cómo se leerían estas cantidades? Aquí tendríamos 2 elevado a la potencia 2 equivale a multiplicar 2 por 2. ¿Por qué? Porque este 2, ¿cuántas veces está apareciendo? Las veces que dijo el exponente. Entonces, esté apareciendo 2 veces este 2. Y entonces esto, como ya mencioné, se puede leer como 2 elevado a la potencia 2 o también lo podemos leer como 2 elevado al cuadrado, como aquí lo señala. Bien, otro ejemplo. Yo puedo tener 2 elevado a la potencia 3. Así que entonces, ¿cuántas veces va a aparecer este 2? Pues 3 veces, como lo señala el exponente. Entonces tendría 2 que se multiplica por otro 2 y que finalmente se multiplica por otro 2. Ahí están las 3 veces que señalaba el exponente, que era el 3. Y entonces tendría yo que efectuar para llegar al resultado la multiplicación de 2 por 2 y por 2. Y darían 8. En este caso, esta expresión se puede leer como 2 elevado a la potencia 3 o también se puede leer como 2 elevado al cubo,
que el cubo representa que es a la potencia 3. Aquí tengo otro ejemplo más para que sigamos familiarizándonos con las potencias. Tenemos 2 elevado a la potencia 4. Así que entonces, ¿cuántas veces va a aparecer este 2, que es la base? Pues 4. Y aquí lo tendría. 2 por 2 por 2 y por 2. Aquí están las 4 veces que debe aparecer la base, que era el 2 grandote. Entonces ahí están las 4 veces que aparece el 2 y se van a multiplicar 2 por 2, lo que dé por 2 y lo que dé por 2. Y ya haciendo esas operaciones, pues al número que resulte, ese sería el equivalente, que en este caso serían 16. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Ahí está. Y esta expresión, como ya mencioné, se puede leer como 2 elevado a la cuarta potencia o elevado a la potencia 4. Como gusten, es exactamente igual. Así que en esencia, la potencia de una base A de un número cualquiera y exponente n no es más que la multiplicación, el producto, ya sabemos que el producto es el resultado de una multiplicación, de n factores iguales al número A. Esto escrito de manera matemática tendríamos que cualquier número, bueno, creo que no se alcanza a notar esta flecha, vamos a cambiarla. Este número, que puede ser cualquiera, en este caso está representando con A, se eleva a la potencia n por no ponerle un número en concreto, sería multiplicar todas las veces que equivalgan a lo que valga la letra n. Si fuera que la n vale 3, así que multiplicaríamos 3 veces A por otro A. Si fueran 10, la n valiera 10, entonces tendría aquí 10 veces consecutivos la aparición de la letra A por A, por A, por A, por A, hasta encontrar hasta el valor número 10. Pues bien, eso en esencia, jóvenes, es la potencia. Vamos con algunos ejemplos ya para poder resolver. Imaginemos que tenemos los siguientes ejercicios. Tenemos 3, vamos a aprender también a leerlo. 3 elevado a la potencia 4, ¿a qué será igual? Hay que preguntarnos, ¿a qué será igual? Pues bien, ¿qué estamos aquí notando? Que el 3 es la base, el 4 es la potencia o el exponente, así que ¿cuántas veces aparecerá el 3 de manera aquí consecutiva en estas multiplicaciones? Piensa en un segundo. ¿Ya lo tienen? Pues bien, como si se dan cuenta, el 3 va a aparecer 4 veces, porque eso no lo tiene marcado el exponente. Así que yo tendría, voy aquí a cambiarle al texto, aquí yo tendría un 3 por 3 por 3 y por 3. Ahí están las 4 veces consecutivas en las que nos marca el exponente y ya tengo que resolver 3 por 3 por 3 por 3 y a lo que me dé, ahí sería mi resultado. Si queremos desarrollarlo de una vez de manera completa, pues va a ver, vamos a hacerlo. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, tendríamos 81. Y esa sería nuestra respuesta, jóvenes. ¿De acuerdo? Voy a cambiar aquí con las flechitas en color rojo y véanlo. ¿Cuántas veces tenía que multiplicar el 3? ¿Cuántas veces tiene que aparecer el 3? 4 veces. Y ahí están. 1, 2, 3 y 4. Y acabamos. Bien, vamos aquí a hacer otro ejemplo que viene aquí abajo. Ahora tenemos 2 elevado a la potencia 5. Pensemos un momento. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el exponente? La base es 2. ¿Cuántas veces se va a aparecer en la multiplicación el 2? Pues 5 veces, que es lo que me dicta el exponente o la potencia. Entonces yo tendría un primer 2,
Ahora poner paréntesis es lo mismo. Lo tengo que multiplicar por un segundo 2, por un tercer 2, una aparición cuarta del número 2 y finalmente un 2 más. Y observen que ahí están las 5 veces que debe de aparecer el 2. 1, 2, 3, 4, 5. Así que ya solo restaría 2 a la 5 equivale a esta 2 por 2 por 2 por 2. Y ya solamente aquí restaría, pues hacer las operaciones correspondientes. Si lo hacemos, 2 por 2 son 4, 4 por 2 8, 8 por 2 16 y 16 por 2 serían 32. Y esa sería nuestra respuesta. Bien, vamos a complementar estos ejercicios ya de manera más rápida y en este caso tendríamos negativo 7 elevado a la 2. Observen que arriba habían sido la base positiva, pero aquí cuando hay negativo significa lo mismo. Yo debo de multiplicar las veces que me diga el exponente. El exponente me dice que son 2, así que yo voy a tener una doble aparición, si se puede decir de esta manera, de ese negativo 7. Así que tendría un primer negativo 7 y como son 2, tengo que tener un segundo negativo 7. Y esto es la representación. Negativo 7 elevado al cuadrado equivale a negativo 7 por otro negativo 7. Y efectuando operaciones para encontrar la respuesta, pues aquí vamos a aplicar también las leyes de los signos. Si yo multiplico 2 con signo negativo, es decir, 2 con el mismo signo, resulta que la respuesta pasa a ser positiva y serían 49. Y eso sería todo. Vamos al ejercicio D. Tengo 6 elevado al cubo, o también lo puedo decir como 6 elevado a la potencia 3. Resulta que tendría 6 por 6 por 6. Reitero, vean que acá pongo signo del por, acá con paréntesis, inclusive puedo utilizar otra forma de representar multiplicaciones, pero en esencia es lo mismo. A mí en lo particular, si me lo preguntan, prefiero el uso de los paréntesis. Pero bueno, ahorita puse el signo del por, pero es lo mismo, pero no pierdan de vista eso. Bueno, entonces tenemos aquí 3 veces la aparición del 6 y ya solamente resuelvo. 6 por 6, 36. Y el 36 por otro 6, voy a aprovechar aquí que tengo calculador en mano, resulta que son 216. Y eso es todo. Y bueno, por último, este ejercicio E, que nos aparece también aquí, dice el negativo 10 elevado a la potencia 3. Así que, ¿cuántas veces va a aparecer el negativo 10? Pues en 3 tantos. Ahí va la primera, multiplicándose por un segundo 10 negativo y multiplicándose por un tercer 10 negativo. Así que ahí está, negativo 10 al cubo. Esto es lo que representa. Y finalmente hacemos las operaciones y llegamos al resultado. En este caso, no olviden, jóvenes, que ya habíamos visto que tener una multiplicación donde tengo 3 signos negativos, ya lo habíamos visto en su momento, resulta que tener 3 signos negativos, el 3 sería un número de impar, así que eso nos llevaría a que nuestra respuesta fuera negativa para primero sacar el signo y luego 10 por 10, 100 y 100 por 10 serían equivalente a 1000. Y esas serían nuestras respuestas de estos ejercicios, jóvenes, en esta primera parte de la explicación. Ahí lo tienen. Reitero, por si no les quedó muy claro por qué obtuve el signo negativo, recuérdenlo. Cuando el número de signos negativos es un número par, como aquí que apareció en 2 ocasiones, y cualquier cantidad de signos negativos que aparecieran en números pares, la respuesta nos lleva a ser positiva. Pero cuando la cantidad de apariciones del signo negativo es un número impar, pues la respuesta comenzaría con signo negativo y luego pues ya las operaciones correspondientes. Bien, pues ahí tienen allí en pantalla resueltos estos primeros ejercicios. Voy aquí a desaparecerlos
Pero en el momento que pase a la siguiente diapositiva, véanlo que yo ya los tenía de todos modos aquí desarrollados. Miren, reiteramos, 3 a la 4 serían 3 por 3 por 3 por 3, haciendo operaciones, 81. 2 elevado a la potencia 5 equivale a 5 veces la aparición del 2. 2 por 2 por 2 por 2 por 2, y efectuamos, son 32. Negativo 7 al cuadrado equivale a 2 veces la multiplicación del negativo 7 por otro negativo 7, dándonos positivo 49. 6 elevado a la potencia 3, o también dicho 6 elevado al cubo, equivale a 6 por otro 6 por un tercer 6. Respuesta 216. Y el último ejercicio, negativo 10 elevado al cubo, equivale a tener un negativo 10 por otro negativo 10 por un tercer negativo 10 que nos lleva a un negativo 1000 de respuesta. Pues entonces, jóvenes, en esencia, esto es lo primero que debemos de tener bien claro, bien afianzado, que esto es el tema de las potencias, lo que significa una potencia o hacer ejercicios de potenciación. En esencia es eso. Pero vamos a ver algunos pequeños curiosidades, como aquí le tengo escrito, curiosidades. Resulta que nosotros podemos a cualquier número elevarlo a una determinada potencia, a una potencia 2, a una 3, una potencia 4, una potencia 10. Podemos elevarla a cualquier potencia, inclusive a potencias negativas. Pero ahorita no nos vamos a meter. ¿Qué pasa con las potencias negativas? Vamos a hablar de las potencias positivas. Pero las potencias positivas, como en una recta numérica, pues está el 0, pero luego el siguiente número es el 1, que ya es un 1 positivo. Resulta que cuando un número está elevado a la potencia 0 o está elevado a la potencia 1, tienen unas particularidades, unas curiosidades que es bueno conocer, y aquí las vamos a citar, que son muy curiosas, chistosas, y que las debemos de conocer como buenos matemáticos. Vamos pues a comentarlas. Curiosidades de las potencias 0 y de la potencia 1. ¿Qué pasa cuando tenemos un número cuyo exponente es el 0? Y obsérvenlo aquí en la redacción o aquí en esta parte simbolizada matemáticamente. Dice de manera escrita: para calcular, para cualquier número, cualquiera representado por ejemplo con la letra A, que esté elevado a la potencia 0, el resultado es igual a la unidad. Véanlo aquí más fácil. En esta pequeñita representación matemática. Cuando un número cualquiera, por ejemplo representado con la letra A, se encuentra elevado a la potencia 0, resulta que la respuesta siempre va a ser un 1. Siempre, siempre, siempre va a ser 1. Y véanlo aquí en los ejemplos. Yo puedo tener que el 3 se eleve a la potencia 0. La respuesta siempre es el 1. Véanlo ahí. Siempre es el 1. Siempre, siempre, siempre va a pasar eso. Siempre. Vean un segundo ejemplo. Ahora tengo hasta un número negativo, en este caso el negativo 2, pero elevado a la potencia 0. No importa que aquí sea un negativo. Mientras esté a la potencia 0, la respuesta siempre es 1. Siempre. Siempre será un 1. Bueno, último ejemplo que tengo aquí en pantalla del exponente 0. Puedo tener un número cualquiera, ahora representado con la letra X, pero se eleva a la potencia 0. Llueva, truene o relampaguee, la respuesta siempre será el 1. Así que jóvenes, no olviden este detalle que es mega, mega, súper importante. Y lo reiteramos, cualquier número que esté elevado a la potencia 0, la respuesta siempre es 1. 3 a la 0 siempre es 1,
negativo 2 elevado a la 0 siempre es 1. Y cualquier número, sea cualquiera, positivo, negativo, cualquiera, mientras esté a la 0, siempre es 1. Bien, espero que entonces no olviden esa tip, esa sugerencia, esa advertencia o ese regla que tiene que ver con cualquier número elevado a la potencia 0. Esa es una curiosidad. Siempre el resultado será 1. Bien, pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si en lugar de que el exponente fuera un 0, resulta que el exponente es 1? Vale 1. Entonces también hay una curiosidad. Vamos a leer aquí primero la información. Cualquier número, el 10, el 20, el 30, un número negativo, como quieran. Cualquier número, mientras esté elevado a la potencia 1, es igual a la base. ¿Qué significa eso? Pocas palabras. Que ese número, mientras esté elevado a la potencia 1, el resultado siempre va a darnos el mismo número del cual estábamos hablando. A ver. Vamos a bajarle las revoluciones. Vamos a explicarlo de manera con la simplificación matemática que tengo aquí. Yo puedo tener un número cualquiera, aquí representado con la letra A. Puedo ser un número del 1 para arriba, puede ser un número negativo, como lo quieran ver, puede ser cualquier número, pero mientras esté elevado a la potencia 1, resulta que la respuesta siempre nos va a dar el mismo número que estaba aquí atrás. El mismo. El mismito. Así que, por ejemplo, si yo tengo 100 a la potencia 1, pues resulta que me va a dar 100. Si tengo 300,000 elevado a la potencia 1, pues me va a dar esos 300,000. Y así sucesivamente. Así que ahí tienen. Vamos a reafirmar con unos ejemplos. Yo tengo el 7 elevado a la potencia 1, ¿qué acabamos de decir? Mientras esté a la 1, nos va a dar de respuesta el valor de la base, es decir, de este número 7. Y esta sería mi respuesta. 7. Tengo un segundo ejemplo. Tengo el negativo 5, pero está elevado a la potencia 1. Resulta que la respuesta es el mismo número. Pues, ¿cuál? Pues el negativo 5. Tengo un número representado con la letra Y, pero lo elevo a la potencia 1, resulta que la respuesta va a ser lo que valga ese número, que en este caso está representado con la letra Y. ¿De acuerdo, jóvenes? Así que, enfatizando toda la diapositiva, no olvidemos, cualquier número elevado a la potencia 0 siempre va a dar un 1. Y cualquier número que esté elevado a la potencia 1 siempre nos va a dar no el 1, sino el mismo número del cual estamos hablando, que representa a la base. No olvidemos esto. A ver, vamos a practicar un poco. ¿Cuál creen que aquí sean las respuestas? Piénsenle. Lo que yo aquí adapto la presentación. Y se resuelven los siguientes ejercicios. También tengo varios. Lo primero que nos dice es 13 a la potencia 1. A ver, cuando va a la 1, ¿qué respuesta era? ¿Que la respuesta va a dar un 1? ¿O que la respuesta nos va a llevar a que nos dé el mismo 13? ¿Por cuál se decantan? Piensen. ¿Ya se acordaron? Pues bien, 13 a la 1, resulta que cuando van a la 1 que acabamos de citar, que la respuesta siempre es el mismo número, entonces serían 13. Bien. 18 a la potencia 0. Como aquí va a la 0, entonces, como sea, pero si va a la 0, la respuesta es un 1. 20 a la 0. Como va a la 0, ¿qué dijimos? Que mientras vaya a la potencia 0, la respuesta siempre va a ser un 1. 56 elevado a la potencia 1. Ok. Como va a la 1, significa que la respuesta es el propio número, que en este caso es el 56. Tengo negativo 100 elevado a la potencia 1. Como va a la 1, entonces la respuesta es el propio número, que en este caso son los 100 negativos.
Tengo también negativo 100, pero ahora en lugar de estar a la 1, está a la potencia 0, pues ya dijimos que mientras esté a la 0 es un 1. 1 positivo, no tengo aquí que cargar este negativo, es 1 positivo siempre sus respuestas. Así que bueno, jóvenes, vuélvanlo aquí a visualizar, como se dieron cuenta, cuando iban a la 0 como este ejercicio, como este inciso C o como este inciso E. No, ya ando poniendo una flecha donde no. Aquí estos ejercicios B, C y F iban elevados a la potencia 0, pues sus respuestas fueron unos positivos, porque eso nos dijo la regla que acabamos de ver en la diapositiva anterior. En cambio, cuando los valores están elevados a la potencia 1, como era el inciso A, el inciso D y el inciso E, como iban a la 1, todos observamos que van a la 1, pues resulta que la respuesta es propiamente el mismo número, así que la respuesta serían 13, serían 56 y serían negativo 100. Bien, voy a borrar, voy a pasar a la siguiente diapositiva, pero se darán cuenta que son las respuestas, miren, ya ahí están, también de manera resumida. Ok, aquí al parecer solamente tengo un errorcito en cuanto a que pasé los mismos números, pero aquí miren, aquí de tener negativo 100, acá los puse negativo 400, pero bueno, en esencia es lo mismo, así que voy a modificar aquí para que no haya ningún problema, ningún malentendido. Así que estábamos hablando de que era el número 100, de que sería el 100, así que entonces si es negativo 100 a la 1, estamos hablando de que la respuesta es el mismo número, que es el 100, y si tenemos negativo 100 a la 0, la respuesta es un 1 positivo. Ahí tienen, allí un error de dedo, algún detallito que se me pasó, pero ahí está, ya explicadito. Ya no hay ningún problema, ahora sí son los mismos valores con las respuestas correspondientes. Bien, eso entonces reiteramos, ya hablamos de qué son las potencias en esencia, ya hablamos de las curiosidades de cuando las potencias los números van elevados a la potencia 0 o elevados a la potencia 1, ya vimos su curiosidad matemática. Y ahora vamos a meternos a uno ya de los subtemas propiamente del día de hoy. Y este primer subtema se le llama o se llama multiplicación de potencias de la misma base. Híjole, ya suena un poquito más complicado. Multiplicación de potencias de la misma base. Pero partan en darse un momento y empiecen a deducir lo que dice el subtema. Multiplicar potencias, pero cuando tienen la misma base. Entonces, deduzcan un poquito. Si no les sirve mucho esa ayuda, vamos pues aquí a leer la información correspondiente. Dice por aquí, cuando dos potencias o más, no necesariamente tienen que ser dos, pero cuando dos potencias tienen la misma base, su producto es igual a la misma base elevada a la suma de los exponentes. Puede ser suma o puede ser resta. Vamos aquí a ver si nos ayuda de mejor forma la idea que tengo aquí escrita matemáticamente con esta representación que lo que tenemos arriba escrito. Yo creo que les va a servir más la simbolización. Véanlo aquí. Tienen un número representado con la letra A. Ese puede ir elevado ese número a la potencia m por darle otro número diferente, una letra diferente. Entonces tienen este número elevado a una determinada potencia. Pero resulta que la tienen que multiplicar. Este puntito también significa multiplicación. Lo tienen que multiplicar por nuevamente ese mismo número, pero a una potencia diferente. O igual puede ser con el mismo valor. Pero entonces, ¿qué se hace? Pues resulta que la base se pasa igualita.
pero sus exponentes m y n, que eran estos acá atrás, se van a sumar. O en su defecto, se restarán dependiendo del signo que tengan los exponentes m y n. Pero si fueran positivos, se van a sumar. Y aquí nos lo dice, donde A es un número cualquiera. Cualquiera puede representar esa letra A. Y M y N son números que son valores positivos. Vamos directamente a los ejemplos para clarificarlo de mejor forma. Por ejemplo, yo puedo tener el 3 elevado a la 2, que se va a multiplicar por el 3 elevado a la potencia 4. Entonces, como observan, tengo exactamente lo mismo que tengo aquí arriba. Tengo 3 al cuadrado, que vendría siendo esta parte, 3 elevado a la m, que sería al cuadrado, se multiplica por 3 a la potencia 4. Entonces, ¿qué me dice que debo de hacer? Pues que la base se quede igual. ¿Cuál es la base? El 3. ¿Y qué voy a hacer con sus exponentes? Los voy a sumar. Lo puedo hacer mentalmente. 2 más 4, 6. Así que yo puedo representar 3 al cuadrado que multiplica a 3 a la potencia 4, lo puedo simplificar, lo puedo reducir como 3 elevado a la potencia 6, porque sus exponentes 2 y 4 se sumaron. Y se sumaron porque, como vemos, pues el 2 y el 4 son positivos. Si hubiera tenido alguno de ellos un signo negativo, pues hubiéramos hecho una resta en lugar de haberlo sumado. Y ya de aquí en adelante, como sé que es 3 a la 6, ya sé que entonces 3 a la 6 significa tener 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Es decir, el 3 6 veces consecutivas. Y ahí lo tienen. 1, 2, 3, 4, 5. Me estoy contando tal vez mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, me pasé de un 3 más. Ahí está. Este 3 a la 6 ya sabríamos que equivaldría a 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Y ya hago mis operaciones y a ver a cuánto me toca. Pero eso en esencia es la multiplicación de potencias de la misma base. Vamos a reafirmar con otro ejemplo. Tengo un número cualquiera, que en este caso es la x, elevado a la potencia 7. Lo voy a multiplicar por esa misma base, que es la letra x, elevado a la potencia 5. ¿Qué nos dice la regla? Que la base se quede igual, que es la x. ¿Y qué hago con sus potencias? Se suman. 7 más 5, 12. ¿Listo? Y ya, x a la 12 sería multiplicar la x 12 por 12, perdón, x por x por x por eso, o sea, hasta que sean las 12 veces. Y eso sería en esencia este tema. Tengo aquí otro ejemplo, 8. Y ahora observen que ya no tiene potencia. Si no tiene potencia, nunca olviden esto. Si no tiene potencia, significa que está elevado a la 1. Nunca lo olviden. Algo también súper, súper, mega importante. Significa, no es que no tenga ni que valga 0, significa que su potencia es el 1. Pero como es el 1, nunca se omite, nunca se pone, no es necesario. Así que bueno, no olviden esta parte. Por lo tanto, yo tengo 8, y aunque no está escrito, pero sería que esté elevado a la potencia 1, lo voy a multiplicar por 8 a la potencia 3. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que la base, que es el 8, se queda igualita y sus potencias se sumaron. La que valía aquí un 1 se sumó con la que valía 3. Entonces, por ende, da 4. Así que la respuesta sería 8 a la 4. Y bueno, ahí ya nos meteríamos después a 8 a la 4, pues equivale a que el 8 aparezca 4 veces en esa multiplicación y al resultado que en consecuencia nos lleve. Pero por lo pronto entiendan esta idea, qué fue lo que se hizo. Potencias, mientras tengan la misma base, las potencias se suman o se restan dependiendo si el signo de la potencia fuera negativo. Bien, pues ahí está. A ver, vamos a reafirmar con unos ejemplos.
Dice, resuelve los siguientes ejercicios o ejemplos. En lo particular, si están viendo este video, yo sugeriría que se den una pausa y que empiecen a resolver el ejercicio A, el ejercicio B, el C, D, E y F, y los desarrollen, lleguen a la respuesta correspondiente y después continúan con el video y se verifican si lo tienen correcto. Yo aquí, para agilizar un poquito el video y no hacerlo tan extenso, ya me voy a pasar directamente a las respuestas, pero los voy a explicar. Bien. Entonces, aquí ya les van las respuestas. Véanla. Vamos a analizarla para que intentar quede claro. Tengo el inciso a 3 al cuadrado que multiplico a otro 3 al cuadrado, que acabamos de decir, el 3, que es la base, se queda igual, pero sus potencias se suman. ¿Las potencias cuáles? Este 2 con el 2 de acá se suman 2 más 2. Por lo tanto, yo voy a tener un 3, pero elevado ¿a qué potencia? Pues a la potencia 4, que fue la suma de este 2 más 2. Y bueno, ya 3 a la 4, pues ya sabemos que es 1, 2, 3, 4 veces la aparición del 3. Hago todas las multiplicaciones y me lleva a un 81. Voilà, ya tengo allí la primer ejercicio contestado. Vamos ahora con el segundo. Inciso B. 5 al cuadrado que multiplica a 5. ¿A 5 a qué potencia? A la 1, aunque aquí no aparezca. Pues bien, entonces dejo la base igual, que es el 5, y sumo los exponentes. 2 más este 1 que no aparece, sumarían 3. Y bueno, 5 a la 3 o 5 elevado al cubo equivale a 5 por 5 por 5. Entonces, desarrollo las multiplicaciones y me llevaría a un 125. Bien, pues ya llevo 2. Vamos con un tercero. 10 al cuadrado por 10 al cuadrado por 10 a la potencia 1. Aquí ahora sí le puse el 1, pero pude haberlo omitido y sigue siendo lo mismo. Entonces, la base se queda igual, 10. ¿Y qué hago con sus potencias? Pues sumo 2 positivo más otro 2 positivo más este 1 positivo, pues dieron los 5 que marca aquí el exponente. Ya no desarrollé aquí el resto de poner las 5 veces consecutivas el 10, pero por cuestión de espacio, pero al resolverlas, todas esas multiplicaciones, me llevaría a un 100,000 de respuesta. Si no confían, pues hagan la multiplicación de las 5 veces consecutivas del 10, 10 por otro 10, por otro 10, por otro 10 y por otro 10, y listo. Llegarían al 100,000. Bien, vamos a irnos a estos otros 3 ejercicios faltantes para reafirmar lo que estamos haciendo. Yo reitero, en lo particular, me encantaría que estuviesen haciéndolos primero por cuenta propia y luego constatando con lo que está aquí escrito para que reafirmen su aprendizaje. Bien, tenemos 4 elevado a la potencia 10 por 4 elevado a la potencia negativo 8. Ahora resulta que tengo un negativo, pero es lo mismo. La base se queda igual. ¿Y qué dijimos que se hacían con las potencias? Se sumaban, pero también se podían restar. En este caso, se hace una resta porque una de ellas, que es concretamente esta, es negativa. Así que tendría a 10, le quito 8, pues me quedan 2. Por lo tanto, este ejercicio me quedaría 4 elevado a la potencia 2, o 4 al cuadrado. Y 4 al cuadrado, pues ya sabemos que es 4 por 4, siendo 16 la respuesta. Bien, jóvenes, entonces observen que venimos haciendo el ejercicio de igual forma y todos se hacen sencillos. Si hay que sumarlos, pues los sumamos. O si hay que restarlos, como en este caso, pues los restamos
¿Por qué? Porque el exponente acá es negativo, así que entonces no lo sumo, sino lo resto. Pero el exponente no lo va a indicar. Ejercicios E y F. En este caso tendríamos negativo 9 a la potencia 5 por negativo 9 a la potencia 7 por negativo 9 a la potencia 10. Entonces el negativo 9 permanece igual y hago las operaciones de los exponentes de suma o de resta. El 5 más el 7 son positivos, los sumo y van a darnos 12, pero al 12 positivo le resto 10 de este exponente que es claramente negativo, entonces me quedarían 2 positivos. Y bueno, negativo 9 elevado a la potencia 2 equivale a tener un negativo 9 por otro negativo 9, nos llevaría a una respuesta de positivo 81. Bien, espero que les haya sido claro. ¿Por qué positivo? Porque como tendría dos negativos, que el 2 es un número impar de negativos, me lleva a ser positivo. Y 9 por 9, claramente 81. Último ejercicio de esta parte. El inciso F, nos dice 2 elevado a la potencia 3. Lo voy a multiplicar por 3 elevado a la potencia 2. Ojo, cuidado. Ahora observen que las bases ya no fueron iguales. Acá me aparece un 2 y acá un 3. Entonces, no puedo aplicar de ninguna manera la regla que he venido poniendo de sumar sus exponentes. ¿Por qué? Porque las bases no fueron iguales. Entonces, ¿qué hay que hacer allí? Pues se resuelven de manera individualizada. Cada paréntesis, por ejemplo, tengo 2 elevado a la potencia 3, pues ese lo resuelvo, hasta lo voy a poner aquí, como un 2 por 2 por 2. Ahí están. 3 veces que me decía el exponente. 2 por 2 por 2 equivale a un 8. Y luego el 3 al cuadrado equivale a un 3 por 3, que sería 9. Por lo tanto, me dieron estos valores. El 2 a la 3, ya vieron, era el 8. Y 3 elevado a la potencia 2 era el 9. Y resuelvo de manera directa esta multiplicación. Ahora sí, 8 por 9, 72. 72. Así que de todo lo que les expliqué ahorita, todos estos ejercicios de la ALE, sí había la misma base en el ejercicio, sí había la misma base. Observen, hasta las estoy aquí remarcando. Sí había la misma base. Pero aquí abajo las bases no eran iguales, por lo tanto no se podían considerar que sus potencias se sumaran o se restaran. No funcionaría en este caso. Bien, pues póngale entonces mucha atención para que no se vayan a confundir, porque suelo poner en las tareas o en los exámenes detallitos como este para ver que sí tengan bien clara la idea, si se puede o no aplicar la regla que vimos de la multiplicación de potencias de la misma base. Bien, les había dicho que el tema era un poquito extenso, por lo cual voy a cerrar con este subtema, este segundo subtema, que es, en su momento fue multiplicación de potencias de la misma base. Ahora vamos a ver la contraparte, la de división de potencias de la misma base. Vamos a ver qué pasa. Bien, no voy a leer ya la parte aquí de esta información que está aquí arriba. Directamente voy a intentar interpretarles lo que simboliza aquí esta parte matemática. Creo que les puede ser más sencillo de esa forma. Y vean lo que tengo aquí. Yo puedo tener un número cualquiera elevado a una potencia también determinada, pero si realizo una división, aquí está el signo de división, donde la base sigue siendo el mismo número que el de arriba, elevado a la potencia n, puede ser la misma potencia de arriba, puede ser una diferente de abajo, es lo mismo.
Pero ¿a qué sería igual cuando yo tengo un ejercicio como este? Pues sería igual a la misma base, al mismo número, pero ¿qué pasa con sus potencias? Resulta que esta que está aquí arriba se queda igualita, pero la que está acá abajo cambia su signo a la parte de arriba. Si abajo era positiva, pasa a ser arriba negativo. Pero si hubiera estado abajo negativo, hacia arriba hubiera pasado positivo y aquí no lo señala. Más que esté aquí una resta, es que se le cambia el signo al exponente n, al exponente que está acá abajo. Al pasarlo arriba, reitero, cambia su signo. Bien, vamos entonces a visualizar estos dos ejemplos en relación a esta fórmula. Tengo, por ejemplo, 5 elevado a la potencia 8. Lo voy a dividir entre 5 a la potencia 2. Pues ¿a qué es igual esto? Pues a ese 5, como lo señalaba aquí la fórmula, pero sus exponentes, voy a hacer lo siguiente. El 8 pasa directo, pero el 2 que abajo estaba y que era positivo, cuando pasa arriba, cambia su signo y pasa a ser negativo. Por lo tanto, tendría 5 elevado a la 8 menos ese 2, pues me quedaría 5 elevado a la potencia 6. Y bueno, 5 a la 6, pues yo ya lo puedo desarrollar como 5 por 5 por 5 por 5 por 5, o sea, a las 6 veces que me indica el exponente. Y ya pues a lo que me dé. Bien, último pequeño ejemplo de esta diapositiva. Tengo la letra y elevado a la potencia 7. La divido entre y al cubo. Pues a que es igual, pues esta letra y se queda con su exponente 7, pero el otro que estaba en este caso positivo pasa hacia arriba negativo y hago esa operación. Me quedaría y elevado a la potencia 4. ¿Este 4 de dónde? De este 7 menos 3. Y de esa manera, entonces, podemos tener todo el ejercicio ya completo, desarrollado y demás. A ver, vamos a realizar unos ejemplos, jóvenes. Aquí tengo los ejemplos, igual que les puse en el otro tema. Tengo ahora no 6 ejemplos, tengo solamente 4 por cuestión de espacio, pero vamos a reafirmarlos. Y lo mismo que hicimos en la actividad anterior, yo les pediría, pausen el video, resuelvan estos ejercicios por cuenta propia y luego reanudan el video y ven cuáles eran las respuestas. Si coinciden, qué bueno, están afianzando su aprendizaje. Si difieren sus resultados de lo que les voy a presentar ahorita, pues es que hay algún error, hay algún detalle y busquen cuál es para reafirmar entonces su aprendizaje. Bien, no lo voy aquí a desarrollar uno por uno porque nos vamos a tardar bastante. Directamente me voy a pasar a la zona donde ya están contestados, pero los vamos a explicar. Aquí están. Véanlos. Tengo este primer ejercicio. 8 elevado a la potencia 5 se divide entre 8 a la potencia 3. ¿Qué me decía la formulita? Que la base la dejo igualita, que es el 8, y las potencias, una de ellas era el 5, pasa igual, pero la que estaba aquí abajo en el denominador, si era positiva, cambia a negativa. Por lo tanto, yo voy a tener 8 a la potencia 5 menos 3. Si hago esa respectiva operación de sus exponentes, pues 5 menos 3 me queda a la 2. Entonces tendría 8 elevado a la potencia 2. Y ya sabemos esto. 8 a la 2 significa un 8 por 8, que serían 64. Esta sería la respuesta ya definitiva. Bien. Otro ejercicio. Tengo 15 elevado a la potencia 10. Lo voy a dividir entre 15 elevado también a la potencia 10. ¿A qué es igual? Pues el 15 pasa igual. Este primer 10 también pasa igual, pero este que estaba acá abajo cambia su signo. Al pasar entonces hacia arriba cambia a ser
negativo. Y bueno, pues resuelvo 15 elevado a la potencia 10 menos 10. Hago las respectivas restas. 10 menos 10 son 0. Entonces tendría 15 elevado a la potencia 0. Y aquí acabamos de aprender minutos atrás que cualquier número mientras esté a la potencia 0, siempre, 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 de los siempre va a ser 1. Y ahí tenemos ya también este ejercicio donde lo estamos complementando con el de potencia 0 que ya acabábamos de aprender a cuánto queda. Inciso C. Tengo 4 elevado a la potencia 12 entre 4 a la 11. Quedaría 4 elevado a la potencia 12 menos el 11 porque este pasa hacia arriba con cambio de signo. Así que hago las operaciones y me quedaría 12 menos 11, 1. Así que tendría 4 elevado a la potencia 1. Y también acabamos de citar anteriormente cualquier número, pero elevado a la potencia 1 siempre nos va a dar el mismo número. En este caso, el 4. Y ahí lo tiene. Inciso D. Y último de esta parte. Tengo 3 al cuadrado que se divide entre 9. Y lo mismo. Aquí ya no puedo aplicar la reglita que acabamos de aprender porque las bases ya no son iguales. Tengo aquí uno de base 3 y acá uno de base 9, entonces no se puede aplicar. Así que esto lo resuelvo de manera individual. 3 al cuadrado equivale a un 3 por 3, que son los 9 que están aquí arriba. Y este 9 de abajo, pues lo pasé igual. 9 entre 9, pues todo el mundo sabe que 9 entre 9 es a 1. Y ahí tengo mis 4 respuestas de este tema del día de hoy. Nos harían falta, jóvenes, meternos al tema de potencia de una potencia, meternos por allí a ver algunos ejercicios, a ver el de potencia con exponente entero negativo, algunos ejercicios y después asignarles propiamente sus tareas. Pero esta segunda parte del tema, para no ajetrearnos aquí con tanta información, lo vamos a dejar hasta aquí con estos primeros 2 temas que tuvieron que ver con el tema de las potencias y nos enfocamos particularmente a conocer qué eran las potencias, su definición, su concepto, pero luego abordamos las características de cuando se elevan a la potencia 0 y cuando se elevan a la potencia 1. Y nos metimos al tema de multiplicación de potencias de la misma base y a la división de potencias de la misma base. Nos hacen falta, entonces, reitero, estos 2 por ver, pero los voy a considerar en otro próximo video para no cansarlos aquí con esta explicación que ya ha sido un poquito extensa. Pues bien, entonces paso yo a despedirme, dejarles este video que les sirva mucho de retroalimentación, de apoyo para su tarea, para su aprendizaje. Estamos ahí en contacto. Saludos, un abrazo.